Buenos días, jóvenes de electiva 4, sabatina. Esta clase que estaba programada de 2 a 3 de la tarde, pues en consenso con todos ustedes, estos 6 estudiantes que son los que veo la materia, como quedan libres a las 10 de la mañana, entonces vamos a ver la clase de 10 a 1, entonces para que nos quede la tarde libre. Se nos dio, gracias a Dios, y todos pudieron, porque con uno solo que no hubiera podido, entonces no puede haber hecho eso, por respeto al que no puede, pero menos mal que todos pudieron. Muchas gracias. Bueno, entonces me recuerda Marta Villota, en la clase pasada vimos las diapositivas que ya están en la plataforma sobre el derecho tributario, ¿verdad? Sí, señor. Y las otras diapositivas no las alcanzamos a ver, ¿no? Otras diapositivas que tengo. Vamos, No, apenas vamos a ver. señor. Ok, voy a compartir pantalla entonces para empezar a ver. Ya se ven, profe. Esta no la hemos visto, ¿verdad? No, señor, Sí. esa no. ¿No? No, esa no. Esa no la vimos la clase pasada. ¿O sí? Ok. Ahí les voy a compartir dos frases. Esta que dice, los obstáculos no pueden aplastarme. Cada obstáculo proporciona una resolución firme. Leonardo da Vinci. Y esta, no te tomes la vida tan en serio. Disfrútala, ríe, bromea, Esa la acepta vi. bromas. ¿Ah? Sí, profe. Sí, esa Sí, la vimos la profe. clase pasada. No la compartió, sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿hasta dónde quedamos? ¿Hasta la frase o qué? Impuesto de renta y complementario. ¿Vimos esta? Derecho tributario. Sí, señor. Usted nos estaba explicando acerca de las disposiciones generales. Usted nos había dejado una tarea, que era evasión y que era elusión. Sí, ahorita miramos Y esa. estamos viendo la estructura del estatuto tributario. Eso fue lo que vimos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta ahí? No. La No. hermenéutica jurídica ya la vimos, ¿verdad? La interpretación de los textos jurídicos. Sí, Sí, señor. La estructura, ¿dónde quedamos? ¿Hasta qué artículo quedamos? ¿Ustedes están tomando los pantallazos? ¿Sí? No, yo no tomé el pantallazo. Bueno, tómenlo porque, a ver, ¿la idea cuál es? La idea es que ustedes tengan y se hagan... Deducciones por pagos laborales, alcanzamos a ver. Venga, le digo. Todo el libro primero. Yo alcancé a tomar nota como hasta donaciones y contribuciones de la 125 a la página 126 del estatuto. Íbamos más o menos por eso lado. Vimos todo el libro primero y quedamos en la diapositiva que al final dice libro segundo. Ya. Listo. Entonces, ustedes tomen el pantallazo a esto para que sepan y lo tengan. Es que yo, cuando ya termine esta exposición de estas diapositivas, ya las subo a la plataforma. Entonces, como son bastantes, entonces todavía no los voy a subir. Entonces, tome el pantallazo para que usted, cuando tenga ya su estatuto tributario, verifique que esos sí son los artículos donde habla de esos temas, ¿de acuerdo? Ese pantallazo, ¿ya lo tomaron? No, todavía no lo he tomado, profe. Dime un segundito. Bueno, tómenlo para mostrarles los pantallazos hasta que lleguemos a la página donde quedamos. Ya sé que quedamos en la número 13. Quedamos en la que decía al final, libro segundo, retenciones en la fuente. Esa fue la última que vi. Sí, ya sé cuál es. Es la diapositiva número 13. Bueno, ¿ya puedo cambiar? Sí, ya. Ay, faltaba esta. Costos de 58 a 88 raya 1. Bueno. Toma otra de pantallazo que falta ese último. Ya, profe, ya se lo tomé. Y este otro. Este otro. Ya. Pero mira que un profesor que... Este otro.
Trate eso. Uy, ese señor me hizo llorar. Cierre el micrófono, por Niños, buenos, por favor. Este otro. Listo, profe, ya. Ahí quedamos. Sí, sí, profe, ese fue el último que vimos. Bueno, permítame una... Ok. Profe, vea, voy a que ver la clase aquí en el celular, mi computador, no sé qué le pasó. Está Aquí bien. está. Tranquila. Listo, entonces el libro primero llega hasta el régimen tributario especial, que está de la 356 al 364. Entonces, ahí para que lo tengamos presente, y arrancamos con el libro segundo, que son retenciones en la fuente. La pregunta ¿es que la retención en la fuente es un impuesto? No es un impuesto. Si no, entonces, ¿qué es? ¿E o no E? No, no es un impuesto, es que no sé la palabra, como decir un tributo, pero se le puede devolver, pues, obviamente al contribuyente. Ya. Es un mecanismo, acuérdese, es un mecanismo de recaudo anticipado, en este caso, del impuesto de renta. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, y si fuera del IVA, pues el RTIVA es un mecanismo anticipado del impuesto del IVA, y si fuera el RTICA, mecanismo anticipado del impuesto de industria y comercio, listo. Entonces, en el libro 2, de retención en la fuente, dice retención en la fuente a título del impuesto de renta del 365 al 419. Ese es ya el libro 2, pero no compete a nosotros. Por ahí ustedes, si ya vieron o van a ver, una asignatura que se llama Administración de Renta. Ve, Administración de IVA y retención en la fuente. Lo verían allí. Bueno, entonces vamos a hacer primero la tarea porque yo sé que siempre me he olvidado preguntarlas en todos los grupos que he dejado y se me olvida. ¿Qué es evasión? ¿Quién empieza? Profe, yo. ¿Qué es Dale. evasión? Evasión fiscal es la omisión ilícita por parte de un contribuyente con sus derechos tributarios. Ese concepto hace referencia a la violación de la normatividad que un contribuyente hace. Este dice que debe inscribirse al RFC quien declara que su ingreso fue menor. RFC dice que es el Registro Federal de Contribuyentes, el cual sirve para identificar que toda persona que realiza una actividad económica y quien deba contribuir con el gasto público ante la SAT. Y SAT es Servicio de Administración Tributaria, que la evasión equivale al 30% del total de lo que recauda de impuestos al año el contribuyente. ¿Eso es de Colombia? Sí, señor, ese es el de Colombia. Ya. ¿Y elusión? Y elusión dice que el contribuyente, es que eso era lo que le iba a preguntar, porque dice que evasión, el sujeto realiza el hecho generador del impuesto. Elusión, el contribuyente evita el nacimiento de la obligación tributaria. No entendí. Vamos a aclarar ahorita. Dale, ¿quién tiene otro? ¿Quién encontró evasión otra vez?
Yo, profe, Constanza. Dice evasión. En el área tributaria también se denomina evasión fiscal o evasión de impuestos o fraude fiscal. Es la conducta en la que ocurre el contribuyente, ya sea empresa o persona, al ocultar o omitir ingresos o bienes a la entidad administradora tributaria, o cuando sobrevalora conceptos deducibles con el fin de disminuir el valor de su obligación tributaria asociada al pago de los impuestos. Se sanciona con multas teniendo en cuenta los topes. Dependiendo de este, también puede llegar a considerarse un delito fiscal. Y en elusión es la acción o acciones que buscan evitar o disminuir el pago de impuestos. Se aprovechan vacíos legales para obtener ventajas con relación a las normas tributarias. Por ejemplo, este es el caso de los paraísos fiscales. Busca reducir la cantidad de impuestos a pagar a través de medios legales. Yo quería preguntarle, profe, si esa elusión es cuando, por ejemplo, yo, Constanza, tengo 20 casas y le pongo las casas a nombre de mis hermanos para evitar yo pues que me cobren esos impuestos. ¿Eso es elusión? ¿Podría considerarse así? Pues sí, no, pero es que en el momento de que, si son sus casas, están en propiedad, usted se las coloca a otros, como sus testaferros, digámoslo así, pues de cierta forma está evadiendo, ¿cierto? Está evadiendo una Sí. obligación, y acuerde que en el artículo 95 dice que nosotros estamos en el deber de contribuir al gasto público. Entonces, repitamos, vuelvo y lea elusión, que me gustó ese concepto que tiene de elusión. Dice, es la acción o acciones que buscan evitar o disminuir el pago de impuestos. Se aprovechan vacíos legales para tener ventajas con relación a las normas tributarias. Ahí, pare ahí. Ahí donde yo le digo a usted, cuando vimos la hermenéutica jurídica, vimos que cuando no es claro, no le es obligado a que yo lo interprete. Si no está clara la norma, la ley, entonces de pronto yo me voy a aprovechar de ese vacío o ese vacío en la ley para acomodar y decir, no, vamos a tomar este beneficio porque aquí no está claro, ¿sí? Entonces estamos haciendo esa ilusión. O la gente que, por ejemplo, manda el dinero para bancos de Panamá porque son paraísos fiscales. Entonces yo creo que ahí la ilusión es eso, ¿no? Está diciéndole, bueno, mandámoslo allá, que allá no están grabados y no se van a dar cuenta que lo tenemos acá para no pagar impuesto acá. Entonces, esa es la idea. Claro. Y lo de las casas, pues, hombre, sí puede, o sea, ilusión, no estoy aprovechando ninguna norma, sino que estoy evadiendo porque esto es suyo. Y usted lo que está haciendo es repartir a todo el mundo como para que diga, vea, usted, y en ninguno estamos evadiendo, exactamente. En cambio, la ilusión va como muy ligada como a una norma que no está muy clara o un beneficio en paraísos fiscales. ¿Cómo? Me aprovecho de esa norma pues para eludir. Exacto. Marta, ¿le quedó claro ahora sí? Sí, profe, ya me quedó claro, muchas gracias. Bueno, ¿quién más aporta algo diferente a lo que dijo Constanza? Profe. Diga. Yo tengo pues como un significado de ilusión, está un poquito similar, pero no sé si lo llevo igual. ¿Quién habla? Lady. Dale, Lady. Dice, elusión fiscal. La elusión fiscal consiste en el uso de mecanismos legales para reducir o evitar el pago de impuestos. Se caracteriza por no contradecir las normas, sino en valerse de sus defectos para tener un beneficio económico. En otras palabras, en una empresa o persona que recurre a la elusión fiscal está aprovechando vacíos legales para reducir sus obligaciones ante el fisco. Exacto. Tengo diferencias y semejanzas de la elusión y la evasión fiscal. Importante, dale. Entonces dice, las principales diferencias y semejanzas está, el evasor comete un delito por el cual hasta podría ser condenado a la cárcel. Sin embargo, quien elude no ha realizado ninguna infracción contenida en el marco legal. Por lo tanto, no existen consecuencias penales. Sí. Tengo otro que dice, el objetivo de la evasión y de la elusión es el mismo, minimizar la carga tributaria.
Por ende, ambas prácticas producen que el Estado reciba menos ingresos de los que podría recaudar, que sería pues como una semejanza. La evasión quiebra la ley, mientras que la elusión la estudia minuciosamente. Esa entraría como en la diferencia. Y tengo otra que dice: la evasión está relacionada a actividades ilícitas y a corrupción. Esto no sucede con la elusión, aunque recurra a prácticas que puedan considerarse al filo de la ley. Perfecto. ¿Usted cómo lo tiene eso? ¿En qué lo tenés? ¿En material o qué? ¿Cómo lo tenés? Sí, pues tenía copiado en el cuaderno algo similar a lo que dijo Constanza, y esto lo tengo copiado sí, en Word, lo que ya acabé de leer. Hágame un favor, compártelo al grupo, ¿sí? Listo, ya lo comparto. Está muy bien. Bueno, entonces yo creo que ya es suficiente, ¿cierto? Ya quedó claro entre la evasión y la elusión. La elusión de pronto es aprovechar la norma a favor, pero sabiéndose pues de que hay un vacío. Entonces se aprovechan de ese vacío. En cambio la evasión si va directamente a, por ejemplo, una forma de evadir sería aumentar los costos y los gastos sabiendo que no están. O, por ejemplo, la nómina, yo en la nómina hago el gasto de nómina, pero no tengo la seguridad social y la norma dice que para poder yo descontarme como deducible el pago de la nómina, debo de cumplir con el requerimiento de que se pague seguridad social y no lo tenga en cuenta y lo coloque como deducible, que sí se lo está gastando, pero fiscalmente, si no cumplan con la norma, no se toma, la DIAN no lo toma como deducible, ¿de acuerdo? Bueno, eso más adelante vamos a ir ajustando esas cositas. Bien, entonces vamos a ¿alguna pregunta sobre evasión y elusión? ¿Quedó claro para todos? Claro. Claro, profe. Sí, profe, quedó claro. Sí, profe, claro. Ok. Entonces, impuesto de renta. Constituye una de las obligaciones que deben cumplir las personas cuando realizan los presupuestos establecidos en la ley como hechos generales del gravamen. Del poder impositivo del Estado surgen obligaciones de dar, de hacer, de no hacer. Entonces, vamos a analizar cuáles son los sujetos pasivos. Entonces, son contribuyentes o los sujetos pasivos son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo. Los sujetos respecto a de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Concepto de renta. Vamos a ver entonces por qué se llama impuesto de renta. Dice, ¿la renta qué es? Es todo beneficio o utilidad proveniente del ejercicio de una actividad personal o de un bien material. La renta para el sujeto a quien se atribuye debe ser algo real, percibido, capaz de aumentar su haber de modo efectivo. Eso lo dice el Honorable Consejo de Estado. Es decir, la renta es lo que me queda a mí en el año, la famosa renta líquida. Después de mis ingresos son tanto, tengo estos gastos, tengo estos costos, tengo estas deducciones, y con base a eso me sale una renta líquida, es decir, la utilidad que realmente le queda a usted en el año. Por eso usted va a pagar un impuesto, por eso se llama impuesto de renta, ¿está claro? Sí, profe. Profe, ¿usted me puede hacer el favor de presentarme la otra diapositiva para no le alcancé a tomar la fotico? ¿Esta? Sí, profe. Espéreme, le tomo la foto. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces vamos a, ¿cómo se clasifican los sujetos pasivos? O sea, los sujetos pasivos son los que van a pagar el impuesto, o el contribuyente que paga el impuesto. Entonces, según el hecho generador, potencial y real, mire, en potencia todos somos declarantes, en potencia, pero real no todos declaran, ¿sí? Pero todos individuos nacidos en Colombia están en la potencialidad de ser contribuyente. Según su naturaleza, personas naturales. Y la definición de persona natural es individuo de la especie humana capaz de ejercer derechos y obligaciones. Capaz de ejercer derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Usted, cuando
cumple la mayoría de edad, sus 18 años, usted ya es una persona natural. Cuando es menor, no, porque usted no puede firmar nada, no puede ni votar. Entonces, cuando usted ya tiene su cédula, usted ya puede tener derechos y obligaciones, como el voto, firmar, etc. Esa es una persona natural. Entonces, según su naturaleza, los sujetos pasivos hay dos, naturales y jurídicas. Entonces, los naturales son individuos de la especie humana, personas naturales y sucesiones ilíquidas, asignaciones y donaciones modales. Eso lo encuentra usted en el artículo 7 y 11 del Estatuto Tributario. ET significa Estatuto Tributario. Y las personas jurídicas, muchachos, son sociedades limitadas y asimiladas, artículo 13 y 18 del Estatuto Tributario, y sociedades anónimas y asimiladas, artículo 14, 16, 17, 20, 21 del Estatuto Tributario. Entonces, la persona jurídica es una figura donde a un grupo de personas se le determina un número de identificación tributaria NIT. Los naturales también tenemos un NIT, que es la cédula raya tal. Por lo menos mi cédula raya 1. Ese es mi NIT. El dígito de verificación es el raya 1. No sé para qué sirve el dígito de verificación. Si cuando salen las normas dicen que el último dígito, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Bueno, o sea que yo puedo tener NIT, persona natural. Y NIT, persona jurídica, que por lo general empieza por 860 millones, 900 millones, así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una figura que a un grupo de personas se le asigna un número de identificación tributario y que están representados bajo un representante legal, escogido por la asamblea o la junta de socios. Pero entonces hay unas que son EU, anteriormente las EU, empresas unipersonales, y las SAS, que se pueden conformar con yo solo, siendo una sola persona. Entonces, esa es la excepción de la regla, porque supuestamente sociedades, cuando dos o más personas se juntan y forman una sociedad, pero las EU, empresas unipersonales, que hoy día las SAS, pues las tumbó. Las SAS se pueden conformar con yo solo. ¿Por qué lo hago? Porque es que muchas veces yo no quiero poner en riesgo mi patrimonio, mi pecunio, mi patrimonio. Entonces, más bien, abro una SAS o una EU para decir, yo soy el único dueño, pero solamente en caso de que me quiebre o me vaya mal, solamente voy a perder lo que tengo aportado a esta sociedad siendo yo mismo. Entonces, queda libre y libera lo que es su propiedad privada. ¿Qué pasa? Le voy a poner un ejemplo. Digamos que Marta Villota y yo vamos a hacer una sociedad, ¿sí? Entonces Marta me dice, no, venga, Juan, pero para adelantarme un poquito, resulta de que yo con 20 millones de pesos, siendo natural, mi impuesto va a ser cero. Hasta como 30 millones y pico da cero. Pero voy a tomar el ejemplo de 20. Pero como sociedad, esos 20 millones debo de pagar el 33%, que serían 6.600.000. En caso de ser régimen ordinario, porque también hay un régimen especial, que es el 20% de los excedentes que no se reinvierten en la sociedad, en la SAL. Entonces, 20 millones, pago 6.600.000. Y como natural, no pago nada. Entonces, Marta me dice, no, venga, Juan, ¿para qué vamos a pagar impuestos? No hay un problema, hagamos la empresa a nombre tuyo. Y listo. Entonces yo, bueno, listo, hágale. Y sí, partimos las ganancias, todo muy correcto. Pero empieza Marta a ver de que a mí me llama la cámara, me llaman los bancos, voy y me presento a la embajada y como tengo empresa me dan la visa y Marta fue y se presentó y no me la dieron. Dándolo en términos muy sencillos, muy normales. Pero el problema está cuando de pronto venga yo y me muera y venga Marta a pedir a los herederos que usted era socia mía. Los herederos van a decir, qué pena, pero aquí dice Cámara de Comercio, que es Juan Martín, el único dueño, usted no está aquí. Resulta que los amigos éramos usted y yo, Marta, pero mis familiares no sabían el negocio que habíamos hecho. Así tengamos un documento en escritura diciéndolo eso. Ahí va a haber problemas. Entonces, ¿qué hace Marta? No, venga, paguemos. Pues toca pagar impuestos, paguemos. Y eso es lo que ustedes les decía la clase pasada, creo,
que ustedes como contadores, futuros contadores, colegas, deben empezar a quitar esa idea a los colombianos, el no pago de impuestos. Yo vuelvo y repito, si no lo he dicho aquí, como tengo 3 clases de la misma cosa, entonces no sé en dónde lo dije. Estoy como, ¿ya lo dije aquí o no lo dije aquí? Bueno, si me toca repetirlo, lo repito. Sí, profe, pero es bueno que lo repita para que creemos conciencia. Exactamente. Resulta que me gustó una palabra de un cubano que llegó a Estados Unidos a montar una empresa aquí y me dijo, si el negocio no da para pagar impuestos, no sirve. O sea que esa gente de allá, de Estados Unidos, tiene como premisa, primero la prioridad del impuesto. Acá no, acá usted lo contratan como contador y si usted pone a pagar impuestos, esto es malo. No, pero es que usted me pone a pagar mucho impuestos, así no debe. Y cada día la llena aprieta más y aprieta más y aprieta más. Lo que usted sí puede hacer es, un buen tributarista es coger la norma a favor del cliente sin llegar a la ilusión. Escuche pues, sin llegar a la ilusión y mucho menos la evasión, porque la evasión sí es garrotazo. La ilusión, pues aprovecho el vacío, pero se sabe que en el fondo está mal, ¿sí? Pero pues no es como tan grave en la evasión, que sí es muy descarada la evasión. Entonces pero hay cosas que me benefician. Por ejemplo, mire, ¿qué es beneficio de un cliente? Yo tengo una empresa grande y yo le digo, y hay un beneficio que dice, mire, si usted contrata, hay una ley Kropotowski, si usted contrata a minusválidos y discapacitados en su empresa, lo que usted le pague a ese empleado se lo puede descontar un 125%. O sea, si usted le paga 1 millón, se puede descontar 1.250.000 fiscalmente, 250.000 de más. Eso es un beneficio que le estoy aprovechando con la norma al cliente. No estoy haciendo ni ilusión ni nada. Estoy diciendo, venga, ahí es beneficio. O contrate viudas de héroes muertos en combate, que la deducción es del 200%. Si yo le pago 1 millón, contablemente 1 millón, fiscalmente me descuento 2 millones. ¿Sí ven? Que ahí yo no estoy haciendo ninguna cosa, ni estoy ni evadiendo ni haciendo ilusión, estoy aprovechando la norma a favor del cliente. ¿Quiere bajar impuestos? Ah, bueno, haga estos contratos, que hay unos beneficios. ¿Quiere bajar impuestos? Haga donaciones a fundaciones. Más adelante miramos eso, a las entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando pertenezcan al régimen tributario especial. Entonces, mire, esas son cosas que yo asesoro en la planeación tributaria, asesoro al cliente para que tenga sus beneficios, ¿de acuerdo? De acuerdo. Profe, en la empresa por lo menos quedan en la Copi Jumbo, pero prácticamente de Jumbo, y ahí dice que si nosotros tenemos cierta cantidad de empleados, se baja el impuesto, bueno, un impuesto. Entonces, en la empresa por eso contratan casi siempre empleados que vivan en Jumbo para poder que nos beneficie a nosotros. Entonces, esa tarea es también un aprovechamiento de esas normas. Yo creo que ese ya es un impuesto municipal, el de industria y comercio, para activar el empleo en esa zona. Porque si me está hablando de que tiene que ser de Jumbo, es para eso. Aquí Sí. hubo una vez, hubo en un tiempo atrás, la planta Leona quería venir acá a Palmira. Y lo único que estaba pidiendo la planta Leona era que tuviera exoneración de impuestos y que ellos iban a generar empleo a la gente de la región. No copió el alcalde de turno, que no me acuerdo quién es. Y Tampón Corona, que quedaba ahí por la 35, por la Flexbank, hacia arriba, se fue porque no le quisieron rebajar impuestos de industria y comercio. Entonces se fueron. Entonces ahí, mire, prefiero irse que quedarla aquí para, de cierta forma, generar empleo, ¿ya? Entonces esa norma que usted me está diciendo es una norma local donde le está diciendo, si usted tiene tantos empleados del municipio de Jumbo, pues va a tener una rebaja en el impuesto de industria y comercio, porque es ya un impuesto. Acuérdense que los entes territoriales, los municipios, tienen un estatuto tributario diferente, cada municipio, ¿de acuerdo? De acuerdo, ajá. Dice, persona jurídica. El derecho mercantil concibe la sociedad como una organización de esfuerzos para un fin común, como una individualidad o personalidad jurídica que le permita
desenvolverse con independencia de las actividades de los sujetos que lo forman, por la unión de sus aportes en dinero o en bienes apreciables en dinero. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Es lo que les decía ahorita, que es una figura donde en un grupo de personas le dan un NID y están representados por un representante legal, valga la redundancia, pues. Entonces vamos a seguir viendo la clasificación de los sujetos pasivos. Según la obligación sustancial, contribuyente, no contribuyentes. Artículo 18, 18 raya 1, 22, 23, 23 raya 1, 23 raya 2 del Estatuto Tributario. Van a ver más adelante, o ahí en los artículos, pero es importante que ya tenga usted su estatuto a la mano, quiénes son contribuyentes y quiénes no son contribuyentes. ¿Ya? Más adelante lo vamos a mirar acá. Según la nacionalidad, nacional o extranjero, si son nacidos en Colombia o si son nacidos de otro país. Según la residencia, residentes están en el artículo 10 del Estatuto Tributario y no residentes. Por ahí hay un video que lo voy a colocar, es viejito, desde el 2016 creo, 2016, 2006, bueno, no sé, no me acuerdo, pero explica a ese señor muy bien cuándo soy residente y cuándo no soy residente, que aplica a nuestros días. Así sea con la reforma vieja que hubo, él habló sobre eso, pero entonces aquí voy a ver si lo encuentro y lo subo a material para que lo miren. Él tiene claro y explica de una forma muy sencilla qué es un residente y qué es no residente. Seguimos con los sujetos pasivos. Según el régimen de tributación general, todas las personas, especial, está en el artículo 19, 358 a 364 del Estatuto Tributario. Pues el general son los de renta ordinaria, que usted lo mira en el RUT y aparece con el código 05 en las responsabilidades. Va a aparecer en el RUT 05, que dice declaración de impuestos o de renta, régimen ordinario. Y el 04, que es el régimen especial, que ahí es donde más adelante les voy a dar una clase sobre, muy puntual, sobre los regímenes especiales. Les explico un poquitico. Todas las CESAL, entidades sin ánimo de lucro, antes del 2017, cuando las constituían, automáticamente entraban en el RUT con el código 04, o sea, régimen tributario especial. Ese régimen tributario especial se llama especial porque ellos, empezando que a ellos no se les llama utilidad, sino excedentes. Y si los excedentes no los reinvierten en la misma sociedad, porque todas las sociedades son actividades meritorias que tienen un impacto social, si no las reinvierten, entonces pagarían el 20% de impuesto, diferente al ordinario, que es el 33%. Pero si lo reinvierten todo, entonces pagaría 0. El régimen tributario especial, ahí donde la DIAN se dio cuenta que muchas fundaciones y corporaciones estaban haciendo era solamente para evadir o eludir. Le pregunto, ¿elusión o evasión? Cuando yo monto una fundación sin ánimo de lucro para yo mismo hacer contribuciones, unas donaciones, y con las donaciones yo antes tenía un beneficio deducible y hoy día, aparte de que la DIAN le puso cuidado a eso, les puso tate quieto, les dijo, y ya los que le deben a ustedes ya no es deducible, sino que tiene un descuento tributario. Entonces, ahí, si yo monto una fundación para hacer yo diría que hay de las dos, evasión y elusión, ¿cierto que sí? Y pero puede darse otros casos, profe. A la vez puede evadirse. Sí, pero yo no quiero más como una ilusión porque está aprovechando la norma. Ah, bueno, es que yo tengo una fundación y la donaciones y ahí donde la evasión se convierte cuando los administradores de esa empresa le ponen sueldos que no son. Por eso la DIAN dijo, no, aquí no es. Entonces ya les puso, las condicionó. Tienen que ser una actividad meritoria y tienen que cumplir con una cierta serie de requisitos. Y en el 2017 para el 2018, todas las CESAL tenían que hacer un proceso de permanencia. Y la permanencia era mandar unos documentos a la DIAN para que la DIAN viera, mandar eso a la página web de cada empresa de esas, para que hubieran comentarios
bueno, un procedimiento que más adelante les voy a explicar eso, una clase de esa les voy a dar. Y entonces, pues porque yo tengo varios clubes deportivos que están en esa y cada año me toca hacer eso. Entonces, en el 2018 lo que hizo fue meter papeles para la permanencia. Y cada año antes de marzo se hace la actualización, es decir, para seguir allí. Ya se llama y las nuevas se llaman calificación, las que estaban permanencia y las que ya hicieron todo son actualización para que sigan en el régimen. Por la pandemia este año se hizo en junio, dieron plazo hasta junio, pero normalmente se dan plazo hasta marzo del año siguiente para mandar documentación para que lo sigan teniendo en cuenta como régimen tributario especial y ahí usted pueda recibir donaciones, porque si usted es 05 ordinario, la donación que le hagan a usted, el donante no va a tener beneficios tributarios, ¿de acuerdo? Según la obligación formal de declarar, declarantes, artículo 591 del Estatuto Tributario, no declarantes, artículos 414, 592 y 593 del Estatuto. Según el grado de responsabilidad en el pago, directos, indirectos. Hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. Por ejemplo, el impuesto de renta sí es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque está en cabeza de quién. Cuando yo hago mi declaración de renta, es mi declaración de renta y está en cabeza mía. Juan Martín Góngora tuvo una utilidad en el año de tanto, luego entonces va a pagar tanto, directo. Mientras que el IVA es indirecto, porque el IVA lo que hago yo, voy a un almacén, compro el artículo, me cobran el IVA, yo se lo pago al señor, pero el que se lo lleva a la DIAN es ¿quién? El responsable de IVA. Recuerden que ya se cambió. Ya no existe régimen simplificado ni régimen común, sino no responsable de IVA, responsable de IVA. Y en el no responsable de IVA, pues son las mismas condiciones del régimen simplificado. Bueno, entonces, ya quedó claro, hay ese impuesto directo es el impuesto de renta, mientras que el indirecto es el IVA, ¿de acuerdo? Contribuyentes. Vamos a ver quiénes son contribuyentes. Sociedades nacionales, rentas nacionales y extranjeras. Yo puedo tener una sociedad aquí y tengo una sucursal en el extranjero, todo lo que renten ellos viene para acá. Sociedades extranjeras, rentas nacionales, una sociedad extranjera que venga para acá. Por ejemplo, yo creo que Carrefour es de Chile, ¿cierto? Chileno. Que era el metro, pero Carrefour en ese entonces es chilena, ¿cierto? ¿De dónde es esa empresa? Y se vino para acá, para Colombia. Entonces, esa sería una sociedad extranjera. Empresas industriales y comerciales del Estado. Cajas de compensación familiar, fondos de empleados y entidades gremiales, por sus actividades industriales y comerciales y financieras, personas naturales y sucesiones ilíquidas. Otras entidades contribuyentes son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, FOGAFIN y FOGACOP. Investiguen qué es FOGAFIN y qué es FOGACOP. Los ingresos y egresos de estas entidades correspondientes a la administración de cuentas fiduciarias no serán considerados renta, al igual que los recursos transferidos por la nación destinados a sanear la banca pública. El patrimonio resultante de las transferencias y de las cuentas fiduciarias no será considerado en la determinación del patrimonio de FOGAFIN y FOGACOP. Y aquí hay un pedacito pues del régimen tributario especial. Más adelante, vuelvo y le digo, voy a tener una clase exclusivamente para este régimen. Dice, pertenecen a este régimen corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y recursos se destinen a la salud, mire, educación formal, cultura, deporte, ecología, investigación científica y tecnológica, protección ambiental o a programas de desarrollo social. Esas son las famosas actividades meritorias que la DIAN dijo, bueno, si ustedes cumplen, si su sociedad cumple con una actividad meritoria, o sea, educación, salud, cultura, deporte, ecología, o sea, que sea un impacto social, entonces empecemos a hacer papeles
para que sigan perteneciendo al régimen tributario especial. Vuelvo, repito, cuando una sociedad sin ánimo de lucro, ESAL, entidades sin ánimo de lucro, traduce ESAL, se hacían antes del 2017, resulta que todas entraban como 0,4 en la responsabilidad del RUT. Ahora no, usted monta la ESAL, sí, una entidad sin ánimo de lucro, una fundación, pero entra como régimen ordinario, 0,5. Y tiene que hacer trámites para calificarse como régimen tributario especial. Y una de las condiciones es que esté dentro de una actividad meritoria, que sea para la salud, para la educación, para la cultura, para el deporte, esas que estoy nombrando allí. ¿Listo? Cuando las mismas sean de interés general y siempre y cuando sus excedentes se reinviertan en la actividad de su objeto social. Otra palabra nueva, excedentes. Lo que pasa es que, como el régimen ordinario, eso se llama utilidad, mientras que en el régimen especial se llaman excedentes, no se llama utilidad, porque supuestamente todo lo que le entra a la sociedad se invierte en la misma sociedad, o sea, lo que le sobra son excedentes. En el ordinario lo que le sobra serían ganancias, utilidades, ¿no? Pero lo llaman con ánimo de lucro, y estas son sin ánimo de lucro, se va a llamar excedentes. Ah, perdón. Personas jurídicas sin ánimo de lucro que capten y coloquen recursos financieros vigiladas por la superintendencia bancaria. Contribuyentes del régimen tributario especial. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa, y vigilados por alguna superintendencia u organismo de control. Se mantienen en este régimen las entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y recursos se destinan a actividades, entonces ahí van las actividades meritorias: salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica, tecnológica, protección ambiental o a programas de desarrollo social. Siempre, y está, mire que está con negrilla, siempre que sus excedentes se reinviertan totalmente en las actividades de su objeto social. Que después de haber recibido donaciones y haber hecho mis gastos de administración, mis gastos de sostenimiento, me quedó un excedente de tanto. Esos excedentes usted tiene que hacer un acta y decir qué va a hacer con ellos. Voy a comprar, por ejemplo, si es de salud, más camas, o sea, la va a invertir en el mismo negocio ahí, pero eso debe quedar bajo un acta que se hizo con el excedente. Y deben de reinvertirse totalmente. Entonces, dichas actividades deben de ser de interés general. Si se efectúan reinversiones parciales, la entidad pierde el beneficio de ser considerada como una entidad de este régimen. Es decir, que los excedentes usted no todos los gasta y no todo lo invierte, entonces va a perder ese derecho. Se mantiene el tratamiento de contribuyentes de este régimen, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, vigiladas por las superfinancieras que capten y coloquen recursos financieros, igualmente a fondos mutuos de inversión, a asociaciones gremiales para sus actividades industriales y de mercadeo, y para las cooperativas. Mire lo que dije: si se incumple esta norma, la entidad dejará de pertenecer al régimen tributario especial y será gravada al 33%, siendo sometida a liquidar renta presuntiva. Bueno, la renta presuntiva en estos momentos se está desmontando. Esa renta presuntiva en tiempos atrás estaba en un 6% del patrimonio líquido del año anterior, después bajó un 3,5% y salió la norma pues de que la iban a desmontar porque, a ver, las entidades sin ánimo de lucro estaban exentas de pagar esa renta presuntiva. Es decir, yo tengo mi entidad sin ánimo de lucro, régimen tributario especial, y yo saco mi declaración de renta y me quedó cero. O sea que todo lo que me entró me lo gasté en la misma empresa, cero. Pero, y la renta presuntiva, yo tengo unos activos, calculo el patrimonio líquido y me da un valor de renta presuntiva. En el régimen tributario especial va a ser cero. En cambio, en el régimen tributario
ordinario, el que paga el 36% de impuestos, paga por renta presuntiva, así le dé cero. La utilidad del ejercicio le dé cero, pagará por renta presuntiva. La renta presuntiva, pues se presume que usted tiene unos activos que producen, por lo tanto me va a pagar, pero eso lo están desmontando. Es más, para este año bajó al 1.5% del patrimonio líquido del año anterior y para el próximo año está a cero. Hasta ahora, vamos a ver en la reforma tributaria, pues el gobierno, ustedes saben que ha sacado mucho dinero, de pronto vuelvan y la activan. Entonces no sabemos qué pueda pasar. ¿Listo? Seguimos. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Preguntas? Señor. ¿Está bien? No, señor. Ok. Régimen tributario especial. Los pagos o abonos efectuados por corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro a favor de personas que participen en la dirección de administración o a favor de su cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, constituyen renta agradable para beneficiarios del pago a abono. O sea, si yo trabajo en una fundación, ese sueldo que me paguen a mí, sí va a estar grabado, esa parte. Estos pagos o abonos serán sometidos a retención en la fuente a la tarifa vigente para los honorarios, o sea, normal. No porque yo trabaje en una entidad sin ánimo de lucro, régimen tributario especial, entonces yo también estoy exento de impuestos, ¿no, señor? Eso ya aparte. Efectos. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios si el 20% del remanente tomado de los fondos de educación y solidaridad, ya que se refiere al artículo 54 de la ley 79 del 88, se invierte de manera autónoma y bajo el control de los organismos de supervisión correspondientes en programas de educación formal aprobados por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de Salud. Es decir, si yo los excedentes que tenga los reinvierto, entonces estoy exento de pagar el 20% de impuestos. Si no los invierto, pago el 20%, pero después ya me sacan de allí y quedo como régimen tributario, quedo como régimen ordinario y en lo sucesivo sería pagando con el 33%. Veamos que hay una sociedad extranjera entonces. Son consideradas extranjeras las sociedades u otras entidades constituidas de acuerdo con las leyes extranjeras y cuyo domicilio principal se encuentren ubicados en el exterior. O sea, Carrefour. Metro es colombiano, ¿veo? También viene de afuera. Pero Carrefour yo sé que es de afuera. Metro, ¿sí es de acá? No sé. Éxito, ¿sí es de acá? No contribuyentes. Ya vimos los contribuyentes, ahora vamos a ver los no contribuyentes. La nación, los departamentos y sus asociaciones, los distritos, territorios indígenas, los municipios y sus agremiaciones, corporaciones autónomas regionales, superintendencias, unidades de administrativas especiales, resguardos y cabildos indígenas, entre otros, no son contribuyentes. Fondos de pensiones y cesantía, FOREC. Fondos Profe, para fiscales, agropecuarios. perdón, dice que Carrefour es de Francia, profe. ¿Es francés? Ah, sí, señorita. Señor. Es francés, sino que llegó primero a Chile y después llegó aquí a Colombia. Sí, Muchas sí. gracias. O sea que esa es una sociedad extranjera. ¿Sí? Ah, sí, viendo en el Tour de Francia, yo miraba todo ese Carrefour. Sí, señor. Fondos para fiscales y agropecuarios y pesqueros, sindicatos, asociaciones de padres de familia, instituciones de educación superior sin ánimo de lucro, hospitales sin ánimo de lucro, juntas de acción comunal, defensa civil, partidos políticos, congregaciones religiosas, entre otros. Pero ojo, que las congregaciones religiosas la DIAN ya le echó mano, porque eso que el pastor reciba diezmos y no pague impuestos, pues sería bueno, investiguen por favor eso, cómo están las congregaciones religiosas con respecto a la DIAN, ¿sí? Investiguen ese pedacito. Investigar las congregaciones religiosas
si ya son contribuyentes o no contribuyentes. ¿Listo? Bueno, empezamos entonces lo que uno hace como contador en la época de agosto, septiembre, octubre, ¿ve? Agosto, septiembre y octubre. Hasta este viernes pasado, hasta ayer, se dieron las últimas fechas para declaración de renta. Porque ya sabemos que las jurídicas sí van a presentar su declaración de renta. Esas las presentan en abril. Acá, a causa de esta pandemia, hubo muchas cosas que cambiaron y tienen más tiempo, unas presentaron y tienen para pagar noviembre y diciembre. Bueno, eso es algo que sale diferente pues a lo normal. Esta es aquí donde está el machete, diría yo, pues las personas naturales. Yo creo que hacer una declaración de renta de una persona natural no es tan sencillo como se diga. Es más fácil una jurídica que una natural. Entonces vamos a mirar quiénes no están obligados a declarar el impuesto de renta del 2019. O sea, estas declaraciones que se presentaron ahorita en el 2020 son grabadas del año 2019. Una cosa es el año grabable y otra cosa es el año fiscal. Año grabable 2019, año fiscal 20, porque se va a presentar en el 2020. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es el valor de la UVT, unidad de valor tributario. Para el 2019 estaba en 34.270 pesos. Y ahora, para el 2020, están 35.607. De tal manera que si se va a pagar una sanción por extemporaneidad, la norma dice que paga el 5% del impuesto que no se pagó, el 5%, pero si ese 5% está por debajo de las 10 VT, entonces pagaría la mínima, que son 10 VT, o sea, en este caso, 356.000 pesos. Entonces multiplica 35.607 por 10 y te da 350. Es la mínima, siempre y cuando, pues, ni mínima, siempre y cuando el 5% le dé por debajo de ese valor. Entonces, lo que uno hace todos los años, acuérdate que la VT, la DIAN lo emite cada año. Entonces, yo me siento a mirar, bueno, ¿quiénes al 31 de diciembre no son declarantes? Ojo, quienes al 31 de diciembre cumplan con los siguientes requisitos. Primero, personas naturales y sucesiones ilíquidas no responsables de IVA. O sea que ya, si yo no soy responsable de IVA, ya estoy como calificando para no hacer la declaración de renta. Aquí hay un error de mucha gente. Cuando se llamaba régimen simplificado, decían, bueno, como yo soy régimen simplificado, entonces no declaro. Mentiras. Porque yo puedo ser régimen simplificado. Porque no llego al tope en las ventas para hacer régimen común. Pero me tocaba declarar porque pasé el tope. Dentro del simplificado pasé un tope, que ahora te lo vamos a mirar. Entonces ahorita hablemos del no responsable de IVA. Hay gente que no es responsable de IVA porque no llega al tope de los 150 y pico millones de pesos para ser responsable de IVA, pero le toca declarar. Siempre y cuando, ¿qué pase? Primero, deja de cumplir todas. Con una que falte, declaro. Primero, ingreso bruto inferior a 1.400 VT. Y aquí es donde muchos colegas se equivocaban porque decía como, no, como es régimen simplificado, entonces no declara. Ahora, no, como no es responsable de IVA, no declara. Mentiras. 1.400, multiplícalo por la VT del 2019, porque estamos haciendo la declaración de renta del 2019, ¿de acuerdo? Por 34.270. Eso da 47.978.000 pesos. Si usted no es responsable de IVA, pero sus ingresos fueron inferiores a esto, no declara. Pero si pasó, declara. Aquí es donde muchos asalariados les tocó presentar la declaración de renta, pues le iba a quedar en cero. Pero como se pasaba el tope, pues les tocaba hacer la declaración de renta, ¿de acuerdo? Bueno, otra, que el patrimonio sea inferior ¿a qué? ¿Qué dice ahí?
El patrimonio bruto inferior a 4.500 VT. Entonces multipliquemos 4.500 por 34.270, porque estamos hablando de la declaración de renta del 2019. 154.215.000 pesos. Si mi patrimonio es inferior a ese, listo, no declaro. Pero si se pasa, declaro, ¿de acuerdo? Entonces digamos que cumplo con la primera y la segunda, o sea que no declaro renta. Estoy por debajo de esos montos. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400, o sea, de 47.900.000 y pico. Si mi tarjeta de crédito no he consumido todo ese valor, no declaro renta. Que el valor del total en compra y consumo no supere los 1.400, o sea, que yo no compre valores superiores a 47 millones y pico. Y aquí es donde más de uno cae. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 1.400 VT, o sea, 47.900.000. Póngale 48 para redondear. Resulta que hay mucha gente que presta la cuenta para que le hagan giros, transferencias, y se están perjudicando. Porque acuérdense que nosotros los contadores le estamos dateando toda la DIAN en la información exógena, en los medios magnéticos. Y más los bancos. Los bancos son muy juiciosos en eso, y los bancos te van a reportar el movimiento de las consignaciones. Mire, yo puedo tener apenas 5 millones en mi cuenta, pero esos 5 millones yo los saco, los meto, los saco, los meto, los saco, los meto, y en el año perfectamente puedo pasar los 48 millones de pesos, los 47.900 y pico, ¿cierto? Declaro. Ah, que no me va a pagar. Sí, claro, posiblemente no le va a pagar, pero tiene que pagar al contador para que le haga la declaración de renta. Bueno, ustedes en este caso, ya ustedes la podrán hacer el próximo año, la de ustedes si ven que cumplen con estos montos. A estos montos nada más usted le cambie, multiplica por 35.607, que va a ser al 2020, y ya saben los topes que van a hacer para el próximo año. Entonces, mucha gente presta su cuenta, ve que me van a dar un giro, préstame tu cuenta, no la preste porque lo pueden grabar y por movimientos. Así esa plata no sea suya. Por ahí tengo un caso de una niña de esta mañana que el abuelo va a vender la casa y le van a consignar la plata a la cuenta de ella. Ya se dio cuenta de que si la hacen, para el próximo año le toca declarar renta. Entonces ya me imagino que le llamó al papá. No, papito, no me consignen eso. Tenga esa plata en efectivo porque al que le consignen la plata lo ponen a declarar. ¿Ya? Entonces, ahí donde se va el problema, pues. Ya le toman el pantallazo. Esta tablita, esta fotico, téngala porque esta es la que siempre se aplica todos los años. Y es la que le preguntan, ¿será que a mí me toca declarar? Entonces uno se mete a la zona de cada cliente y mira si cumple con estos topes. Dice, en caso de ser asalariado, además de las anteriores condiciones para no ser declarante, deberá también cumplir con que sus ingresos que provengan por lo menos en un 80% de pagos originados en una relación laboral o legal reglamentaria. Resulta que las declaraciones de renta tienen cédulas: rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, pensiones, ganancias ocasionales. Entonces, si mis ingresos son, el 80% de mis ingresos son de asalariados, entonces irían en la cédula de pago laboral, ingreso laboral. ¿Listo? Sanción o clausura. ¿Qué pasa o cuándo me pueden cerrar el negocio? Cuando no haya inscripción en el RUT, existiendo la obligación de hacerlo, dentro de los plazos señalados en la ley. Cuando el no responsable de IVA, o sea, ante el régimen simplificado, no exhiba en lugar visible al público documento que haga constar su inscripción en el RUT. Cuando se incurre en mora de 3 meses en el pago de retenciones o IVA. No opera cuando existan saldos a favor pendientes de compensar.
cuando se omita la presentación de la declaración de IVA o retención por más de 3 meses. ¿Qué pasa? Que cierran el negocio. Bueno, ya seguiría los ingresos, entonces ese sería tema para, creo que me quede el mismo corte de la otra clase porque no me va a volver loco. Entonces no quiero que me rindió con ustedes, pero vamos bien aquí. Diapositiva 34. Listo. Entonces, jóvenes, hasta ahora, importante esa tablita de los que están obligados a declarar renta en el 2019, que más adelante se las voy a pedir para que me digan cuando empecemos a hacer nuestras declaraciones y traer los casos de declaración de renta. Preguntas. Preguntas. ¿Quedó todo claro? Sí, profe, muy claro. Listo, entonces, bueno, aquí ya usted ya ven, Casanova, usted mandó plantillas, pero del 210 solamente o del 110, de las dos, ¿cierto? De las dos, pero esas creo que no eran para, como en formato, no. Creo que estaban como diligenciadas y como con la explicación, que fue lo que nos mandó la profe María Socorro, que eso fue lo que les compartí. ¿Y por qué mandó varias? Pues yo mandé todo lo que ella mandó, yo abrí las dos primeras y creo que sí estaban repetidas. Ok, bueno, mira, entonces, ese material téngalo ahí pendiente, muchachos, porque de ahí podemos sacar casitos. ¿Listo? Entonces, Listo. bueno, creo que suficiente por hoy, yo creo que ya quedó claro y nos queda libre toda la tarde, ¿no? Muy de buena usted y de buena yo también, porque ¿qué tal uno De buena, cortadas a las 10, y que todos pudieron, ¿no? Todos pudieron. Entonces ya por lo menos el fin de semana queda más larguito, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Obvio. listo. Entonces voy a dejar de